Seguimos con esta parte que corresponde a la introducción y ahora vamos a establecer la fecha y el lugar de origen de la carta. Siempre para establecer la fecha está puesto. Siempre para establecer la fecha de una carta hay varias especulaciones al respecto, y la fecha de la autoría de la carta a Galacia es difícil de determinar y está estrechamente asociada con la audiencia pretendida del apóstol Pablo. Siempre ha sido así, que para establecer una fecha se dan bastantes especulaciones, sobre todo en los escritos bíblicos. Evidentemente, sus lectores originales eran los miembros de las iglesias de la gran provincia romana de Galacia, o sea, la teoría del sur de Galacia, que ya hemos establecido, y no el distrito étnico de Galacia, la teoría del norte de Galacia. Entonces, muchas fechas para la escritura de Gálatas han sido sugeridas por varios estudiosos de la Biblia, que van desde el año 48 hasta el año 63. Hay un investigador de apellido Johnson que compiló esta lista de fechas y lugares de origen sugeridos. Por ejemplo, se sugiere que fue escrita en Antioquía de Siria en los años 48 al 49 después de Cristo, inmediatamente después del primer viaje misionero, antes del Concilio de Jerusalén, que precisamente se describe en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Luego también hay otra especulación en cuanto que se escribió en Antioquía de Siria en los años 49 al 50 después de Cristo, justo después del Concilio de Jerusalén, o sea, en Hechos capítulo 15. ¿Ve? Luego hay otra que se escribió en Corinto en el año 52 al 54 después de Cristo, hacia el final del segundo viaje misionero. Y otra también volviendo a Antioquía de Siria después del segundo viaje misionero. En Éfeso, poco después de que el apóstol Pablo llegara allí en su tercer viaje misionero, o justo antes de partir de Éfeso para Macedonia, en los años 55 al 57. Otra especulación es que fue escrita desde Macedonia en el tercer viaje, o sea, 56 al 57 después de Cristo. Y tenemos desde Corinto en el tercer viaje, justo antes de la redacción de Romanos 57 al 58. Y hay una posibilidad muy remota de que Gálatas era otra carta desde la prisión de Roma, cosa que no es nada cierta. Entonces, aunque pueden hacerse buenos argumentos para una fecha posterior, se ofreció un análisis completo del tema, favoreció una fecha posterior entre los años 55 hasta el 57 después de Cristo, sugiriendo que Gálatas podría haber sido escrita después del segundo viaje misionero desde Antioquía, o en el tercer viaje misionero desde Éfeso, Macedonia o Corinto. Entonces,
aunque pueden hacerse buenos argumentos para una fecha posterior, la carta probablemente fue escrita a las iglesias de Galacia en una fecha temprana, en algún momento alrededor de los años 48 hasta el 49 después de Cristo. Y esto pondría la escritura justo después de la finalización del primer viaje misionero. O sea, mientras Pablo seguía en Antioquía de Siria, que tenemos esta descripción en Hechos capítulo 14, los versos 26 al 28. Dice: de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, dos puntos de vista agregan peso a una fecha temprana para la carta. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, no menciona el concilio en Jerusalén. No lo menciona para nada. Esto implica que la visita a Jerusalén en Gálatas capítulo 2 versos 1 hasta el 10 fue la del alivio de la hambruna que se presenta en Hechos capítulo 11 versos 27 al 30. Entonces, como digo, no menciona el concilio en Jerusalén, cuyo propósito mismo era decidir el asunto de la circuncisión. Esto, cuando entremos en la carta, lo vamos a ver más definidamente o bien definidamente. En segundo lugar, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo incluyó la entrega de los decretos del concilio. Noten lo que dice en Hechos capítulo 16 y el versículo 4. Noten, aquí es la resolución que ya se había dado del concilio de Jerusalén. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Noten, les entregaban las ordenanzas que habían acordado. Por supuesto, estamos viendo aspectos que corresponden a la introducción de la carta. Todos estos detalles los veremos cuando ya estemos analizando el texto en sí. Parece extraño que el apóstol Pablo, después de recibir los decretos del concilio y transmitir las decisiones a las diversas iglesias durante su segundo viaje misionero, no habría podido referirse a esos decretos en su epístola si ésta habría sido escrita después del concilio de Jerusalén. O sea, no se podía referir a los acuerdos que ahí se habían dado si el concilio mismo no se había realizado. Entonces vemos pues que el hecho de que la carta de Jerusalén de parte de los apóstoles y los ancianos fue dirigida a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia. Noten aquí en Hechos capítulo 15 y el verso 23, dice: y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Entonces,
solo indica que estaban respondiendo a las regiones donde se originó la disputa. O sea, donde el problema tan serio de que para la salvación había que agregar la circuncisión se había dado en esas ciudades, en esas regiones. Es injustificado pues asumir que la disputa sobre la circuncisión todavía no había estallado en Galacia, o que el apóstol Pablo no la había abordado ya en su carta antes de que el concilio fuera convocado. Las referencias a la cobardía de Pedro y de Bernabé, así como de los judíos en Antioquía de Siria, junto con la posterior reprensión de Pablo, estaban muy frescas en las mentes del apóstol cuando él escribió la carta. Miren lo que dice aquí en Gálatas, en el capítulo 2, los versos 11 y 12. Dice acá: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, la conclusión más probable es que el apóstol Pablo escribió Gálatas en una fecha temprana, o sea, alrededor de los años 48 y 49 después de Cristo, desde Antioquía de Siria. Esto es lo que nosotros podemos ver claramente en esta situación en cuanto a establecer la fecha y el lugar de origen. La fecha, años 48 al 49 después de Cristo. El lugar de origen de donde le escribió, lo más seguro es que la escribió desde Antioquía de Siria. Vamos a pasar a ver un aspecto muy importante, y este aspecto importante es la ocasión y el propósito. O sea, la ocasión es lo que motiva pues el escribir una carta. El apóstol Pablo, como todos los escritores bíblicos, no escribía solamente por antojo, por escribir, sino que había una ocasión, había una situación que tratar, y por supuesto había un propósito. Había un propósito específico. Como lo registra el relato de Lucas, Pablo y Bernabé habían venido a la provincia de Galacia y anunciaron las buenas nuevas de la muerte expiatoria y resurrección del Mesías. Esto está plasmado en el capítulo 13, desde los versos 23 al 41, y también si vemos aquí en Gálatas capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, estos misioneros enfatizaron que por medio de la fe en Jesús podríamos ser liberados del pecado, lo cual no era posible mediante la ley de Moisés. Otra vez volviendo a Hechos capítulo 13 y el versículo 39, dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Lo deja bien claro: por la ley de Moisés no podéis ser justificados. Entonces,
algunos de los convertidos allí en Galacia eran judíos o prosélitos del judaísmo. Noten lo que dice aquí en Hechos, el verso 43 del capítulo 13. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Estos judíos tuvieron una larga y gloriosa historia. A ellos pertenecía la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa. Y esto lo dice Pablo cuando les escribió a los romanos en el capítulo 9 y el versículo 4. Es decir, a ellos pertenecía la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es decir que tenían la herencia de profetas y de reyes, así como recuerdos del glorioso templo de Salomón y el templo reconstruido de Herodes. También tenían el rito de la circuncisión, la marca de su herencia y de fe judías. Entonces, eran israelitas, el pueblo escogido de Dios. Claro, a esta época ya no eran pueblo escogido de Dios, por eso dije, eran tiempo pasado. En esta cultura religiosa, muchos conversos gentiles fueron agregados a la iglesia. Vamos otra vez a leer de Gálatas capítulo 4, los versos 8 y 9. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora, está hablando a los gentiles, ¿sí? Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, vemos esta situación bien clara. En Hechos capítulo 13 y el versículo 48, ahí se ve esta situación también. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. También vamos al capítulo 14, verso 1 de Hechos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y noten, y asimismo de griegos, o sea, gentiles, pues. Entonces, como judíos cristianos, creían en Cristo y habían sido bautizados en Él. Además, habían recibido los dones milagrosos del Espíritu Santo. Noten lo que dice aquí en Gálatas capítulo 3 y el versículo 5. Expresa lo siguiente: aquel, pues, noten, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, permanecieron en la gracia de Dios por un tiempo, creciendo en su fe en Jesús. Incluso se nombraron ancianos en estas congregaciones para ayudar en su desarrollo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que después de la partida del apóstol Pablo, algunos judaizantes puede que hayan venido de la iglesia de Jerusalén, aunque no hayan sido enviados por los apóstoles ni por los ancianos. Noten lo que vemos en Hechos capítulo 15, versos 23 y 24. Hechos, permítanme,
capítulo 15, versos 23 y 24. Dice acá: y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales, noten, no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, vemos nosotros que después de la partida del apóstol Pablo, algunos judaizantes habían venido a los Gálatas y predicaron un evangelio diferente que en realidad no eran buenas nuevas en absoluto. Por eso, escudriñando aquí en Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio el evangelio de Cristo. Entonces, si ustedes notan, este es el propósito, pues, por el cual se está escribiendo a ellos. Estos falsos maestros afirmaban que además de la fe en Jesús y ser bautizados en Él, también se debía obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Miren lo que dice en el capítulo 4 y el verso 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Luego pasemos al 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, estaban obligando a los conversos a tales actos como la circuncisión. Dice el verso 2 de Gálatas 5: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, estaban obligando a los conversos a tales actos como la circuncisión y la observancia de los días de fiesta. Dice en el 4.10 de esta manera, noten lo que dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, en otras palabras, ¿de qué sirve que guarden los días, los meses, los tiempos y los años si es algo que a ustedes ya no les pertenece? Estos hombres estaban perturbando a la congregación con su falsa doctrina y estaban esparciendo la discordia. ¿Ve? Luego, miren, aquí mismo vamos a leer el verso 12 del capítulo, del capítulo 5. Dice el verso 10: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y miren qué duro el verso 12: ojalá se mutilasen los que os perturban. También estaban menospreciando el apostolado del apóstol Pablo y el evangelio totalmente libre de la ley de Moisés, pues, que él predicaba. Esto lo vamos a ver cuando estemos estudiando el texto a partir del verso 11 del capítulo 1 hasta el verso 21, o sea, todo el capítulo 2 de Gálatas. Entonces, las posibles motivaciones de estos judaizantes se componen, hermanos, de tres partes. Para empezar, uno,
pensaban que la persona tenía que hacerse judía para ser cristiana. Ahí lo tenemos bien claro en Hechos capítulo 15 y el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Tenían una determinación bien fuerte, bien equivocada, pero sí era fuerte para ellos. No podían comprender cómo una persona podía seguir al Mesías judío sin hacerse judía, sin practicarse la circuncisión. En segundo lugar, además, consideraban que la ley tenía un valor restrictivo para los gentiles cristianos que acababan de salir del paganismo. O sea, hay que estar restrictivamente apegado a la ley. Si no se hace esto, su cristianismo no vale. Eso es lo que decía. Y en tercer lugar, además, muchos de sus hermanos judíos se negaban a creer en la predicación del apóstol Pablo y de Bernabé, por esta influencia de los judaizantes. Algunos de estos incluso persiguieron a cristianos. Vamos a Hechos capítulo 13, en los versos 45 hasta el 50. Dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, los judaizantes pensaban que tener creyentes gentiles en Cristo Jesús, circuncidados y convertidos en prosélitos judíos, reduciría la hostilidad de los judíos incrédulos contra la iglesia. Es decir, era como una situación política, ya ni tanto religiosa lo que les interesaba, sino que si ellos se convierten, o sea, estos cristianos gentiles se convierten y se circuncidan, no vamos a ser hostigados por los judíos que ni eran parte de la iglesia. Miren lo que dice específicamente aquí en Gálatas, en el capítulo 6 y el versículo 12. 6:12. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos, o sea, no cristianos, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Era bien clara esta situación. Cualesquiera que fueran sus motivaciones, el apóstol Pablo se opuso vehemente a la posición de ellos. Por eso es que aquí en Gálatas, en el capítulo 1, en los versos 8 y 9, el apóstol Pablo es bien enfático cuando dice:
Más si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Luego, pasando al capítulo 5 y el versículo 12, dice acá, volviendo a repetir, ojalá se mutilasen los que os perturban. Bien duro, ¿verdad? Entonces, termino diciendo lo siguiente, hermanos, hablando de este propósito que motivó la carta. El propósito del apóstol Pablo, al escribirles a los Gálatas, fue contrarrestar la falsa enseñanza de los judaizantes. Dijo a los cristianos judíos, primero, que no confiaran en su obediencia a la ley como medio de salvación. Ahí lo tenemos en el capítulo 3 y el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En segundo lugar, además, les enseñó a no imponerle sus costumbres a los gentiles cristianos. No tenían por qué. ¿Por qué ustedes les quieren imponer sus costumbres a los gentiles cristianos? No hay razón para ello. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo aconsejó a todos ellos a ir más allá de la esclavitud a la ley de Moisés y reconocer que podrían ser uno en Cristo Jesús. Dice la Escritura, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 28. Todo esto que hemos señalado para establecer el propósito que motivó que el apóstol Pablo les escribiera la carta, cuando entremos a la discusión del texto, al examen del texto en sí, a su debido tiempo, pues lo vamos a ver más detenidamente. Esto es lo que concierne, hermanos, a la introducción de la carta del apóstol Pablo, y ya, si el Señor nos lo permite, en las próximas clases vamos a entrar ya al texto en sí. Que Dios bendiga su bendita palabra.